¿Cuántas veces nos hemos preguntado si lo que vimos fue real? Si en verdad alguien nos tocó, si hay alguien caminando por la casa sin que podamos verlo. Hay miles de historias, leyendas, mitos y relatos sobrenaturales alrededor del mundo, y estas son solo algunas de ellas. Mi nombre es Luis Martín, y esto es LM Terror Nocturno. Bienvenidos. La misteriosa nota del refri. Hola Luis Martín. Este relato quizá no sea muy largo, pero todo sucedió durante la pandemia. En aquellos días en que todo estaba casi paralizado, estaba un podcast de Tweetcast sobre relatos de misterio. Y esta historia fue una de las muchas que se compartieron esas noches de radio. Y ahí un día, un joven italiano, que era compañero locutor del podcast y también madrugamer desde el 2013, contó su anécdota que le había pasado varios días atrás, porque lo sucedido lo impresionó muchísimo y no encontraba una explicación lógica. Esta es su historia durante la pandemia. Soy italiano y trabajo como chef en un restaurante de la Ciudad de México. Vivo solo, no comparto departamento con nadie, y en mis tiempos libres suelo jugar como portero de fútbol, y eso es lo único que comentaré acerca de mí. A pesar de la pandemia, seguimos trabajando algunos, aunque no hay servicio en el lugar, solo para llevar. El cliente habla y pasa a recoger su pedido, o a domicilio, por alguna de esas empresas que están en aplicaciones. Y como venía haciéndolo, cada día de cobro, también revisaba todos los insumos del restaurante y hacía una lista de lo que hacía falta. Todo siempre lo apunto en una de esas notitas que tienen pegamento por detrás y que luego pego en el refri de mi casa, de manera religiosa prácticamente. Y la pego ahí porque es lo primero que veo siempre que llego a casa. Así no olvido la lista. Ya que al día siguiente normalmente compraba lo más urgente y lo de diario. Lo demás podía esperarse un par de días. De todas maneras, siempre hacía la lista antes de que los insumos se terminaran, para tener un margen de unos días para hacer las compras. Así mantenía todo organizado y que nunca faltaran los insumos en el restaurante. Sin embargo, a pesar de tanta organización, también soy ser humano. Y un día se me pasó a hacer la lista de las compras. Y antes de llegar a casa, estaba pensando precisamente en ello. Pero estaba tan cansado porque fue un día muy atareado, de esos en que hubo mucho pedido para llevar, que no tuve ganas de regresar para revisar lo que faltaba. Pensé, mañana lo hago. Así que ese día no hubo notita pegada en el refri. Por suerte, al día siguiente hubo mucho trabajo también. Desde que llegué solo me dio tiempo de revisar los insumos de diario para los pedidos, y por ello me refiero a carnes, pescados, aves, etc. Ese tipo de insumos. Al cerrar el lugar me retiré. Estaba muy cansado, pero contento porque nos había ido muy bien 2 días seguidos. Durante el camino de regreso, ya casi en mi casa, recordé que no tenía la lista de las compras. Lo olvidé de nuevo, aunque tenía idea de lo que debía ir anotado en esa lista. Pero ya era tarde y la distancia no ayudaba mucho para animarme a regresar y anotar los faltantes, porque yo sabía que todavía aguantábamos un par de días más. Así que decidí llegar a casa y descansar. Dije, mañana será otro día. Para sorpresa mía, ese día al entrar quedé perplejo. Había una notita pegada en el refri y con algo escrito. Pero, ¿cómo puede ser? Mi corazón me empezó a latir rápidamente y me recorrió un escalofrío por todo el cuerpo. Alguien entró a mi hogar. Volteé para todos lados y lo único que enfoqué en ese momento fue el juego de cuchillos de la cocina. Corrí hacia allá y tomé el más grande. Antes de ir a ver qué estaba escrito en la notita, con miedo, comencé a revisar todo el departamento, revisando si había alguien o encontraba alguna ventana o puerta forzada. Lo único que escuchaba eran los latidos de mi corazón, y estaba comenzando a sudar de manera sorprendente. Afortunadamente no había nadie, y todo estaba cerrado y en su lugar. Así que al tranquilizarme, regresé el cuchillo a su lugar. Me serví un vaso de agua, el cual bebí desesperadamente. Con un trapo que tomé rápidamente de la cocina me sequé el sudor, y finalmente me acerqué al refri para ver la notita.
Quedé estupefacto. Estaban escritos todos los insumos que necesitaba comprar, pero la letra no era mía. Nuevamente un escalofrío volvió a recorrer mi cuerpo, porque nadie más que yo hace esa lista de compras. Y como dije en un inicio, vivo solo, y nadie tiene llave de mi departamento. ¿Cómo era posible? Hasta la fecha me sigo preguntando qué pasó, y cómo esa notita misteriosa llegó a mi refri. ¿Quién la escribió? ¿Cómo sabían que era lo que yo debía de ir anotando? Quizás sea algo que nunca pueda comprender. Esa fue la historia que contó el italiano hace un par de años. Quizá tampoco es tan tétrica, pero deja pensando en lo que le sucedió en esa ocasión. Al terminar la historia y a modo de conclusión, el italiano, al no poder resolver de manera lógica ese misterio, estaba convencido de que nunca de los nuncas se está totalmente solo. Si te ha sucedido algo paranormal, conoces alguna historia o relato que quieras compartir, envíalo al correo que aparece en pantalla, aportesterrornocturno@gmail.com. También puedes enviarme fotos o videos paranormales que te gustaría que publicara en próximos videos. No olvides suscribirte, compartir, dar like y activar la campanita de notificaciones. Esto fue LM Terror Nocturno. Hasta el próximo video.